Una em, consecuencia un poquito peligrosa de lo que generalmente llamamos experiencias espirituales, es que, digamos, cuando tenemos em, lo que podríamos llamar de otra manera una experiencia transpersonal, tenemos la experiencia de algo que parece ir más allá de nosotros, más allá de nuestra limitación. Tenemos generalmente una sensación de que es algo que trasciende nuestra realidad habitual y que nos muestra la limitación de nuestra visión, de nuestra experiencia. El tema con estas experiencias, cuando no están balanceadas por lo que podríamos llamar un entrenamiento mental, es que justamente están mediadas, interpretadas y transformadas en narrativas por nuestra mente narrativa habitual, que lamentablemente es la misma que genera las limitaciones que notamos en nuestra experiencia espiritual o transpersonal. Entonces el peligro de esto es entrar en una especie de bucle en el que tenemos una intuición experiencial de, mm, de algo más holístico, más abarcativo, más real que nuestra experiencia ordinaria, que se suele sentir como algo muy superficial, como algo borroso, como la imagen que incluso aparece en muchas enseñanzas, que es la de estar dormidos, la de ser como zombies o robots, ¿no? El problema con esto es que, como dije recién, si esto simplemente queda en lo que, en el modo en el que generalmente leemos las cosas, que es separando y distinguiendo y haciendo esta separación sustancialista que creemos que es real entre superior e inferior, podemos tener una imagen, una experiencia, una idea muy fuerte de perfección y de diferencia entre la perfección de eso que experimentamos y de nuestro estado habitual. Y esto nos puede llevar a una tensión muy fuerte en la que, sí, como suele pasar muchas veces al estar en estas búsquedas o procesos espirituales, llamémosle, suele tener que ver con que nuestras narrativas habituales, ordinarias, están agotadas. Pero sigue habiendo algo en nuestra mente ordinaria, nuestro estado narrativo ordinario, en el que estamos buscando otra narrativa, como, ok, esta historia no era la verdadera, ¿cuál es la verdadera? Y cuando tenemos alguna experiencia, muchas veces facilitada por cosas que aparecen en estos caminos, ya sean a veces sustancias, plantas, meditaciones, revelaciones, muchas veces cuando uno capta una visión filosófica muy abarcativa, hay una experiencia casi placentera, ¿no? Cuando tenemos estas experiencias podemos muy rápidamente caer en el mismo mecanismo que generó nuestro estado de, llamémosle, limitación, que es justamente creer en la sustancialidad de esta visión separatista que dice la esencia está allá y no acá. Esta es, por decirlo así, ya he hablado de esto obviamente, una de las grandes trampas de estos procesos, llamémosles esenciales, espirituales, de conocimiento esencial. Es muy difícil designar esto, porque cuando decimos la palabra espiritual parece que estuviéramos hablando de algo, ¿no?
o es- digamos, son procesos como de investigación de nuestra propia naturaleza, ¿no? Es como en cierto sentido podríamos decir que es filosófico, porque es la investigación de qué es lo que diablos está ocurriendo, ¿no? Cuando evidentemente nuestras narrativas habituales no dan cuenta suficientemente de esto. Pero ¿qué pasa? Como dije, tenemos experiencias transpersonales o maravillosas y se vuelve a armar en nosotros otro nuevo arco narrativo en el que sentimos que estamos en un estado de impureza, de caída, y tenemos que llegar a un estado en el que la perfección ha sido restituida. Esto, para quienes han estudiado algo de religiones comparadas o tradiciones, este tema de la restitución de la perfección aparece mucho. En Muchas veces también aparece asociado a temas históricos y hasta políticos de el contexto político militar en el que estas cosas surgen. Por ejemplo, en la historia de la Kabbalah, relacionada obviamente al pueblo de Israel, hay una conexión muy fuerte con la idea de la restitución del templo, ¿no? El templo de Salomón, todo este tema de las caídas que tuvo. Y por eso, bueno, no sé si por eso, pero muchas veces para algunos estudiosos de la Kabbalah, uno no puede atravesar el proceso iniciático de la Kabbalah si no está, si no se hace judío, digamos, así como para muchos budistas uno no puede acceder al conocimiento esencial si no se hace budista, si no toma refugio en la enseñanza budista. Desde cierto sentido esto, claro, tiene un poder mítico, porque para sentir que estamos en este arco heroico de llegada a la restitución del estado de esta perfección intrínseca, tenemos que formar parte de esta gente, de este pueblo, de este grupo que ha caído en extravío y que busca restituir la perfección, ¿no? O en el budismo, formar parte de esta. Esto probablemente no le guste y bueno, es así, tal vez somos diferentes en cómo vemos las cosas. Personalmente para mí esto tiene un costo mucho mayor que el posible beneficio, porque la ficción narrativa en la que entramos cuando suscribimos a estas mitologías da una especie de calorcito de pertenencia, y al menos para muchísimas personas se vuelve mecánico, se vuelve una especie de acto de programa, y uno entra en otra película. No quiero irme mucho más lejos que esto. El conocimiento esencial, la gnosis, el conocimiento directo, Rigpa, despertar, Buda, como lo quieran llamar, la trascendencia del moksha, ¿no? El sufrimiento innecesario, reiterativo humano, es inmediatamente accesible. Cada momento está hecho de ese conocimiento. Dicho en términos religiosos, cada momento está hecho de Dios. Dios es la sustancia, la naturaleza de lo que percibimos existente alrededor nuestro y de lo que percibimos como nosotros y de su y de su no dualidad. El reconocimiento de esto permite que reconozcamos que nunca ocurrió esa caída famosa. Ocurrió virtualmente, relativamente, pero en la realidad, incluso la ficción de la dualidad o de la
estructura esencial está hecha de la magia sagrada, de Rigpa, de Gnosis, de el brillo de Sambhogakaya en términos budistas tibetanos. Y cada capa que agregamos de narrativa, de mitología, de politización, de romantización, de esto es como posponer lo inmediato. Es como si dijéramos, quiero, es una analogía muy tonta quizás, pero quiero reconocer la forma de mi mano. Para reconocer la forma de mi mano me voy a poner un guante. Bueno, es como si quieres ponerte un guante, está bien, pero la mano está acá. Es una analogía, ¿no? Pero bueno, estaba llamando la atención a este peligro, ¿no? De crear ideas y mitologías sobre dónde está el estado perfecto, el estado restaurado de una perfección mítica, que aparte lo que pueden crear es una sensación literal de ser este grupo elegido que va a restaurar la perfección, y si alguien se cruza por mi camino lo destruyo porque justamente son seres que obstaculizan el perfeccionamiento. Es tan delirante esto, y con esto mi intención no es confrontar con una persona o un grupo en particular, es simplemente llamarte la atención a que de qué se trata esto está presente en cada momento, no está mediado por sacerdotes, por iniciaciones. Hay conexiones, por supuesto, que potencian el mero hecho de que uno reciba el señalamiento, el llamado de atención a cómo absolutamente todo está constituido por este brillo. Esto es súper importante en todas las transmisiones, iniciaciones, siempre aparece el tema de esta especie de brillo, ¿no? De fuego sagrado. Pero muchas veces cuando la narrativa es de que lo sagrado es un otro lugar, un otro ser, una otra cosa que recibo, aparece a veces la imagen de que este fuego es algo que desciende del cielo o que alguien me lo da. Y lo voy a decir de este modo, en la verdadera gnosis, en la verdadera iniciación, lo que ocurre es que el tono vital de la experiencia de cada momento empieza a estar, empezamos a notar que está imbuido fenomenológicamente, para describir, de una especie de fulgor, de brillo. Corporalmente se siente como algo así como calor, energía vital moviéndose en la forma de, aparecen emociones, aparece, digamos, la sensibilidad psicosomática, emocional, física, fisiológica, se empieza a despabilar. La inteligencia cognitiva, la inteligencia algorítmica, representacional humana se hace más lúcida, pero no deja de querer ocupar el lugar de llenar vacíos percibidos, porque el vacío nos asusta, porque lo que ocurre es que empezamos a reconocer que, o volvemos a reconocer que, el aparente vacío está pleno de dinamismo y de una inteligencia intrínseca. Intrínseca al cuerpo, intrínseca a cada momento, a la materia. La inteligencia simbólica, narrativa, deja de secuestrar, es como si hubiera secuestrado un avión, ¿no?
y es tan torpe que no puede, porque la dimensionalidad de este vehículo, de este avión, es n-dimensional. Y la inteligencia humana algorítmica tiene una dimensionalidad muy limitada. Entonces, la experiencia es la de un fulgor psicosomático, orgánico, presente, gozoso. El tono es gozoso, las emociones aparecen y se sienten como formas de ese gozo y no están secuestradas por la narrativa que quiere explicar todo y qué es lo que falta y qué es lo que tengo que hacer para obtenerlo, para forzarlo. Dejamos de tener esta visión obsesiva, forzativa, extractiva. Pero esto, lo que ocurre es que cuando se describe esto, para el estado normal en el que vivimos, suena como un ideal, como una condición de una perfección que está en otro lado, que evidentemente no es la que yo tengo. Ese es el crux, el punto crucial de la ilusión espiritual o iniciática. Es cuando surge la fantasía, la ilusión de separación entre lo que yo soy, lo que está ocurriendo ahora y esta condición sagrada. La clave de esto es que al menos intuitivamente notemos esto, o al menos intelectualmente recordemos esto y tratemos en lo posible de no caer en estas trampitas, estas ilusiones. Pero esto no basta. Como decía Gurdjieff, enseñaba, la velocidad de los automatismos es muy grande. Los automatismos no son enemigos, son parte del campo vital, pero cada uno tiene que ir encontrando en su campo de conexiones, de fuentes, de referencias, las maneras para poder entrenarse o relajarse más habilidosamente en esta dimensionalidad más profunda y no tan lineal, idealista, simplista de estoy acá, tengo que llegar allá y en eso consiste la cosa, porque en ese trayecto, a menos que tengas muy buena fortuna y durante ese trayecto, durante esa hipnosis de tener que llegar a alguna cosa, te des cuenta que eso es a lo que creo que apuestan muchas veces estas tradiciones cuando sostienen estas mitologías, pero no es tan fácil esto, y es muy probable que lo que haga sea sostener cada vez más desesperadamente esta nueva identidad mítica, y el peligro es que dejes de interesarte en la realidad, en el Dharma, en la gnosis, en el despertar verdaderamente, y cada vez inviertas más en confirmar tu membresía esotérica, espiritual, religiosa, pensando que esa condición de esa membresía te va a dar algún tipo de beneficio realista. No hay otro lugar, no es otra dimensión, no es otra cosa. El ascensionismo y el salvadorismo religioso es muy peligroso. Como mitología sirven, pero los humanos tenemos este problema de que desde chicos empezamos a jugar, disfrutando muchísimo, es hermoso, pero a tomarnos demasiado en serio esto. Nos creemos los juegos, nos creemos los guiones que inventamos. Son juegos, y la clave acá es la energía de ese juego.